Buenas noches, amigas y amigos que una vez más sintonizan este programa plataforma. Es un gusto saludarles, soy Naida Acevedo Medrano y vamos a retomar algunos elementos del programa anterior para continuar profundizando en este andar en el que sembramos ideas. Vamos a platicar precisamente de algunos de los elementos que nos hacen reflexionar en torno a la problemática nacional e internacional. eh, Aprovecho también para mandar los saludos de siempre para la gente que nos sintoniza desde otros lugares del mundo, desde las personas que desde otros países también se toman el espacio y el tiempo para poder generar este ejercicio de diálogo y de conversación. El programa anterior conversamos precisamente sobre la sociedad de la transparencia, de este pensador coreano, ¿verdad? Surcoreano, que vive, trabaja en la academia precisamente en Alemania y que ha gestado una serie de pensamientos. La idea de estos programas es hacer dialogar a varios pensadores que están realmente dándonos algunos elementos para comprender el mundo de hoy, para comprender qué es lo que está sucediendo. Y en una recapitulación, entonces conversamos en relación con lo que Byung-Chul Han propone precisamente como la sociedad de la transparencia. Muy brevemente, él habla precisamente de las construcciones de la modernidad, en donde existía un otro, ¿verdad? O existía una persona, un grupo, un espacio reconocido así como el otro, en donde sí habían o se generaban contradicciones concretas y directas y se hablaba precisamente de un ejercicio de conflicto. Esto es muy importante para el tema que vamos a abordar hoy, que precisamente se trata sobre la sociedad del cansancio y que asume una serie de elementos ya desarrollados en la sociedad de la transparencia. Por su parte, esta sociedad de la transparencia dijimos que necesita un tiempo transparente, es decir, necesita estar permanentemente en el presente, sin un pasado con el cual compararse y sin pensar precisamente en la lógica del futuro, que le permita también conversar o hablar o plantear o reflexionar en razón precisamente de ese futuro. Esta sociedad de la transparencia también requiere imágenes transparentes, es decir, aquel ejercicio de la hiperrealidad en donde no dejamos absolutamente nada a la imaginación y el ejercicio precisamente de observar, de reflexionar, de poder aportar los detalles que se merecen. Entonces, estas imágenes hiperrealistas definitivamente también abonan a este ejercicio de construcción. Además, hablábamos precisamente de esta exposición de manera permanente y uniforme. ¿Por qué dice el autor que es una sociedad transparente que requiere de un ejercicio uniforme? Como decíamos anteriormente, porque no reconoce al otro, pero también al ser una sociedad profundamente conectada, muchos de los algoritmos, muchos de los datos que nosotras y nosotros ofrecemos en el momento de dar alguna opinión en particular, nos colocan en nichos similares. Entonces no hay posibilidad de reconocer al otro. Estamos en nichos en los que de manera permanente nos sobreestimulamos y ejercemos todo un propósito en relación con mi pertenencia a un grupo uniforme sin la posibilidad de disentir, de generar un mecanismo de diálogo sostenido que permita reconocer al otro, pero también generar una contradicción mucho más reflexiva con el otro. ¿Qué nos dice precisamente también el autor? Que la sociedad de la transparencia necesita una lengua transparente. Y es ahí la diferencia entre el ejercicio del uso de la narrativa, que es una construcción que requiere tiempo, espacio, que requiere precisamente su temporalidad, toda la construcción de un relato, y por otra parte, el ejercicio discursivo, que no interactúa con tiempos pasados ni futuros, como dijimos anteriormente, y que de manera permanente nos coloca y nos sitúa en el aquí, reafirmando nuestra pertenencia a un ejercicio identitario uniformado. La sociedad de la transparencia también necesita o requiere de personas, ¿no? Requiere de personas que sean transparentes, que se expongan de manera permanente en las redes sociales, en los ejercicios específicos de reconocimiento de su identidad. Y esto hace precisamente que la política deje de ser un ejercicio de estrategia. La estrategia por sí requiere mecanismos en donde se conserven determinados elementos en relación con la apuesta y la propuesta, con la acción
efectiva que se quiere realizar en función de los intereses que se representan. Ojo con eso. Entonces, en la medida en que nosotras y nosotros eh, pedimos mayor transparencia, a su vez autosolicitamos transparencia o nos hacemos definitivamente paladines de la transparencia. Cuando queremos hacer política, en efecto, se requiere todo un ejercicio de construcción estratégica en relación con el otro. Es decir, necesito conocer y reconocer al otro. Y en ese ejercicio, trabajar estratégicamente para poder transformar. La transparencia no me permite transformar, sobre todo con la velocidad de información que nos invita de manera permanente a hacer, hacer, hacer y que definitivamente nos coloca en una sociedad a la que Han, el pensador Han, denomina como esta sociedad del cansancio, es decir, la sociedad de la transparencia de la mano con la sociedad del cansancio y en la que definitivamente vuelve a recordarnos que aquella lógica en la que el ejercicio de control propuesto por Michel Foucault, que recaía precisamente en que el otro, en que esta lógica del Big Brother, en que esta lógica en la que había una gran torre que observaba a los demás, no generaban entonces así las normas. Es decir, un ejercicio en el que las otras personas eran controladoras de tu conducta, de tu discurso, de lo que decías, a efecto de saber que habían normas sociales, legales, entre otras, aplicables en relación con ese otro que observaba. ¿Qué es lo que nos dice Han? En la actualidad, lo que tenemos es precisamente una construcción o un nuevo paradigma que él denomina neurológico, es decir, más allá de la lógica del otro, del panóptico que mencionaba Michel Foucault, Han lo que nos expone es que ha transformado hacia el paradigma de lo neurológico. ¿Y por qué lo denomina así? Lo denomina así porque precisamente ante la ausencia de la otredad hay un ejercicio de positivismo personal en el que todo el tiempo estoy recalcando que sí puedo, que lo puedo lograr, que lo puedo hacer, que puedo colocar mi discurso en relación con el lugar en el que quiero ser aceptada, que puedo introducir lo que yo pienso desde la individualidad, desde la suma de las individualidades, más no la construcción de colectividades, en relación con ese hacer permanente al que nos invita la sociedad de la transparencia y que deviene en esta lógica del nuevo paradigma neurológico o de la sociedad del cansancio. ¿Qué pasa cuando sucede cuando el otro deja de ser el controlador en la sociedad y me convierto yo misma en mi propia controladora? Empiezan a generarse una serie de enfermedades muy propias de esa autodemanda, vinculadas, por ejemplo, con el ejercicio de la depresión, con el ejercicio del estrés, con el ejercicio mismo de estas enfermedades así conocidas y mencionadas como la bipolaridad, entre otras tantas, y de las cuales no encontramos la raíz fundamental que prácticamente descansa en esa imposibilidad de dialogar con el vacío. Estamos haciendo, haciendo, haciendo. Según el autor, no hay un ejercicio más profundamente violento que cuando me convierto yo misma en mi propia controladora, es decir, aquella lógica del control por vigilancia de otro se transforma en un proceso de rendimiento personal por obligación. El algoritmo permanentemente me está diciendo, haz, di, opina, permanece conectado, permanece respondiendo a una persona que no está de acuerdo con la lógica del algoritmo que tú compartes en su mayoría. Entonces, eso nos lleva a una sociedad en la que de manera permanente tenemos que hacer, hacer, yo sí puedo, yes we can, sé tú mismo, conviértete en tu propio jefe, eres capaz de lograr todo lo que te propones, entre otros. En la historia de la humanidad, varios pensadores han dicho anteriormente de la importancia del ocio, es decir, la importancia que dentro de la construcción y la creación humana ha significado precisamente contar con un espacio que nos permita reconocer, que nos permita reflexionar. Entonces, la posibilidad de decir no en la sociedad que hemos venido construyendo hasta la fecha y que está determinada por la doctrina neoliberal es que definitivamente nos pone en procesos en los que pasamos de ser el delincuente, el antisocial, el inadaptado, a ser rotundamente el reflejo de la persona fracasada.
Además, con un ejercicio de culpa profundamente marcado y más potente cuando se trata de sociedades que están regidas precisamente bajo la lógica judeocristiana. ¿Por qué? Porque mucho de la lógica judeocristiana descansa precisamente en mi culpa, por mi culpa y por mi gracia. En ese sentido, cuando no soy capaz de llegar al rendimiento que dentro del nicho al que pertenezco por el algoritmo, o sea, pertenencia por algoritmo, me demanda y me demando de manera permanente este estar haciendo, haciendo sin reflexionar, nos lleva precisamente a este ejercicio en donde me convierto, lejos de la dialéctica del amo y el esclavo, soy mi propio amo, siendo además mi propio esclavo. Estas paradojas, bueno, de hecho en una de las películas de Star Wars se habla precisamente de esta construcción en donde hay un alumno, siempre hay un maestro, porque la relación siempre ha de ser de dos, dice Yoda. Y dice precisamente el maestro Yoda haciendo una profunda evocación al ejercicio filosófico de años anteriores, en donde en efecto esta existencia de dos es necesaria en la dialéctica. Solo que en este tiempo, al no haber otra edad, nos convertimos en amos y esclavos. Es decir, este ejercicio de autoconocimiento es imposible porque no podemos ser juez y parte en objetos de estudio como tal. ¿Qué más nos dice Han? Nos dice que la existencia esta de la lógica multitasking, etcétera, nos lleva a una no tolerancia a ese vacío necesario. Es decir, este ejercicio multitasking necesario para la sobrevivencia nos coloca en un eslabón anterior en el que ya estuvimos. Y este tiempo necesario, este tiempo de escucha, este tiempo de observación dedicada, este tiempo en el que los pensadores de muchos años atrás denominan como un ejercicio de contemplación, pierde precisamente toda su lógica porque estamos de manera permanente haciendo, haciendo y haciendo. En este sentido, vivimos en un presente prolongado, según lo denomina el autor. Y eso nos lleva a que concentremos un ejercicio de enojo que no nos permite tener una transformación del sentir. Entonces estamos permanentemente enojados, molestos, molestas, entre otras, pero no damos el paso específico o preciso hacia la transformación de la rabia alimentada. Es decir, la rabia que sí permite esas transformaciones fundamentadas en un ejercicio reflexivo y necesario. La negatividad, entonces, remarca Han, es profundamente necesaria y eso nos lleva a una descripción del periodo que estamos viviendo, que más allá de la existencia de capitalismo, nos convoca a un postcapitalismo, en donde los niveles de hacer, los niveles de productividad están profundamente elevados y en donde definitivamente estamos hablando de la construcción de un ser que no tiene el reconocimiento del otro y que genera para sí mismo la autoexplotación por un mecanismo de obligación así generado para lo que también denomina el autor la psicopolítica, es decir, un ejercicio que no te permite reflexionar, un ejercicio que no te permite observar, un ejercicio que no te permite pensamiento crítico y que de manera permanente te está bombardeando en relación con sus propias necesidades e intereses. A esto es a lo que el autor denomina de la sociedad del cansancio, junto con la lógica de la sociedad de la transparencia, que además necesitan un sobreestímulo. Por eso las redes sociales tienen su lógica, por eso las redes sociales tienen su misma dinámica de velocidades. Este sobreestímulo que provoca cansancio no es más que un dopaje necesario para que sigas haciendo, haciendo, haciendo y para que sigas rindiendo como un ejercicio auto obligatorio en relación con lo que esperas de ti y lo que se espera de ti. Eso es lo delicado de esto. Hablando precisamente de un cansancio que no hace que te demore, no un cansancio por demora, no un cansancio porque te has tomado el tiempo de pensar, observar, contemplar, comprender qué es lo que está sucediendo, sino que por un cansancio que definitivamente te limita a la individualidad de auto obligarte.
¿Por qué he dado el espacio de estos 2 programas? Porque sí quiero llegar a hablar precisamente desde la voz, en principio, de, Han, pero que lo quiero hacer dialogar en los próximos programas, eh, junto a otro pensador, Slavoj Žižek, que es un filósofo eslovaco, de qué es lo que realmente implica esta época del postcapitalismo. Y a diferencia de Han, Zizek o Zizek sí definitivamente propone una serie de elementos que nos pueden hacer avanzar, comprender, transformar, reflexionar y activarnos en relación con lo que implica esta sobrecantidad de datos en el postcapitalismo que nos habita. Quiero dejar este programa por acá. Estamos hablando precisamente de la sociedad de la transparencia junto a la sociedad del cansancio. Quiero hacer dialogar a futuro precisamente a otros tantos pensadores. El programa siguiente vamos a hablar del postcapitalismo del que hemos conversado esta noche desde la voz de Slavoj Žižek y desde la voz de Žižek vamos a proponer un entorno necesario en diálogo con Han que nos permita avanzar hacia la comprensión del fenómeno del poscapitalismo y de lo que implica precisamente ser partícipes del mismo. Muchísimas gracias por haberme abierto sus puertas nuevamente. Nos vemos el próximo jueves y seguimos sembrando.